¿Ustedes proponen qué en el Partido Liberal? Sí, entonces, nosotros hace años, David, usted estuvo allí, y algunos de las comisiones económicas, en el tema de los restaurantes, y ejemplo, si no recuerdo mal, en las peluquerías, logramos en los restaurantes, pagaba Vicky el 16% y lo pasamos al 8% del consumo. Hoy es un impuesto que recaudó, que hizo un mejor ejercicio tributario de recaudo, y es lo que estamos planteando. Un impuesto al consumo que pueda ser del 8% y no un impuesto del valor agregado del 19%. Logramos en la anterior tributaria, en esta que pasó de crecimiento, dejar un artículo que obligaba al gobierno a entregar un informe macroeconómico. Sí. Ese informe macroeconómico llegó, Vicky, llegó. En ese informe, a pesar de que puedan dar todas las vueltas que quieran, en la página 13, en la página 17, en la página 20, dice que si hoy cambiamos lo que tiene el 19% y lo ponemos al 8%, recaudaría 6 billones de pesos más. Eso que el país lo sepa, que ya hay un informe macroeconómico que dice es así. Entonces vamos por pasitos. Entonces ustedes están proponiendo pasar el IVA, eliminar el 19% del IVA y llevarlo a un 8%, pero también un impuesto al consumo. Un impuesto al consumo. Sí. Eliminar el IVA. El IVA, para quien produce un producto, puede descontar de sus materias primas todo el IVA que paga de la cadena productiva, y con eso abarata sus costos y eso se ve reflejado en el precio final. Con esta propuesta que nos hace Chacón, ya no se podría descontar de la cadena de producción ese IVA porque el impuesto es fijo, y eso obviamente tiene unos impactos. Puede que uno termine pagando menos del valor final del impuesto al cambiar el IVA por este otro nuevo impuesto, que sea del 8, del 9, del 10, el estudio lo tendrá que decir, pero eso va a tener un impacto en la cadena productiva que ya no va a poder descontar ese impuesto, y eso obviamente se ve reflejado en un mayor valor de los productos. Ese es el estudio que hay que hacer, que no terminemos rebajando por un lado, pero subiendo por el otro, y esa es la información técnica que se requiere para tomar una decisión. Pero a mí me parece importante, seria, sensata la idea de explorar esta posibilidad. Si bien yo también acompañé la posibilidad de hacer esta comisión y este estudio, y creo que el estudio, si no hubiera la pandemia, estaríamos analizándolo con cabeza fría y lo estaríamos analizando en el momento ideal. El problema es que lo estamos analizando en medio de esta pandemia. Y yo quiero decir, Vicky, quiero ser enfático en esto. Yo no estoy de acuerdo con reformas tributarias en medio de la pandemia y no quiero que se abra esa discusión. Yo quiero hablar hoy de la discusión técnica de un impuesto que propone el Partido Liberal, en el cual yo tengo algunos puntos a favor, unos puntos en contra. De hecho, nosotros propusimos aplicar ese tipo de impuestos a algunos servicios, que allí podría generar un mayor recaudo, pero como no hay ese nivel de cadena de producción, no tendría ese efecto tan grande en las empresas. Por eso yo creo que ahí hay que matizar. Las empresas con muy bajo margen se verían muy gravemente afectadas. Pero es el 6 o el 7% del PIB, y eso recoge más o menos 60 billones de pesos. Entonces, mi amigo el doctor Chacón dice, bueno, pero si hacemos esto y lo otro, vamos a recoger otros recursos. Ojo, doctor Chacón, porque si hay un sector que está golpeado hoy como ningún otro, es el tema de los restaurantes y de los bares. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo desde marzo y abril que durante 18 meses no se iba a reactivar la parte social en el restaurante. Para mí fue que les tiró a matar, les dio cadena, los mató completamente, porque al otro día fueron entonces objeto, Vicky, de ser realmente riesgo para cualquier corporación bancaria. Entonces, ¿cómo así que vamos a quitarle, vamos a bajar el IVA que para promover el consumo y tal, cuando ya el mismo gobierno dijo que no van a haber medidas para los restaurantes ni para la discoteca y no se van a sentar en ese tema? A mí no me gusta el IVA. Lo que pasa es que recauda 40% de los recursos que ingresan por bienes tributarios. Incluso el IVA tiene un problema muy grande, y es que proporcionalmente al ingreso lo terminan pagando más los pobres que los que tienen mayores ingresos. Y por eso incluso nosotros propusimos el año pasado en la ley de crecimiento, y yo creo que los tres congresistas que nos acompañan en esta mesa acompañaron la posibilidad de devolverle, compensarle ese IVA, lo que se gasta ese IVA a los colombianos de menor ingreso. Hoy 1 millón de familias están recibiendo el 100% de ese IVA,
gracias a esa proposición. Pero por supuesto que el IVA tiene grandísimos problemas que hay que seguir mirando. La razón para llegar a IVA, Vicky, es en Colombia, donde hay tanta evasión y elusión, el IVA servía porque a la gente pedía la factura, le convenía pedir la factura porque luego podía descontar el IVA, ¿sí? Entonces motivaba a pedir la factura. Entonces, en regímenes donde hay altísima evasión y elusión, ese sistema es conveniente. ¿Qué pasa hoy? Hemos avanzado hacia la factura electrónica. Entonces, Chacón, la clave para poder llegar a poder implementar esta idea es consolidar la factura electrónica. Porque con un sistema generalizado, Vicky, de factura electrónica, ya no va a haber evasión y elusión y podríamos pasar al impuesto fijo de menor valor. El consumidor final va a sentir que está pagando un menor impuesto. Así por el otro lado, vuelvo y explico, puede que le incremente el precio del producto porque el que hace zapatos, que antes podía rebajar el IVA de la goma para pegar el taco, de la madera para del caucho, va a poder descontar, es decir, que ese precio puede terminar aumentándose. Al valor final ya no va a haber IVA del 19, sino un impuesto del 8, del 9 o del 10. Sí. Mire, cuando ha habido las grandes dificultades al Congreso, y es cierto lo que dice Armando, le ha tocado como tal buscar las fórmulas, y fórmulas de déficit muy grandes para no acabar familias en acción, para no acabar el adulto mayor, para no sacar los 185.000 soldados en una época que había creado el doctor Uribe, precisamente, y la fórmula del Congreso no encuentran siempre sino el IVA. Y esa fórmula nosotros no la teníamos en este momento, por eso desde solo hace un año empezamos a luchar y a estudiarlo, y solo hasta ahora llega un estudio que el gobierno llegue a decir, es cierto, ahora le pueden dar todas las vueltas que quiera, Vicky, pero dígame usted como persona natural que seguramente tiene puede estar en el régimen común, ¿cuánta plata usted como ciudadana, pregúntense todos los que están oyendo, han podido devolver de la que pagan? Y se dan cuenta que el 99% no lo hace.